Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Por favor, confirmen que me escuchan con un like, con un corazoncito, no sé, con el chat. Listo. Chéverísimo. Muchas gracias, hermanos. Mientras se preparan con la Biblia, con cuaderno en mano, con lápiz, quiero darles unas recomendaciones o consejos. No sé si usted lo hizo hoy, pero según estas medidas tenemos 3 domingos más que vamos a estar así. Pero le animo a que usted se levante hoy como si usted realmente fuera al culto. Se levante temprano, ore, se prepare en el tiempo para alistarse, para ir en el bus, llegar a la congregación, o sea, que realmente esté listo. No acostado en la cama y tratando de ver el culto. O sea, no se engañe a sí mismo, ya mismo se puede quedar dormido. O sea, hermano, es un día en el cual nosotros separamos para poder ir al culto. Así que le animo a eso. Quizás hoy usted no lo hizo. Y quizás mis hermanos que tienen la cámara apagada dirán que les estoy diciendo a ellos. Bueno, también a ellos les estoy diciendo, animémonos, animémonos. Así que podamos encender nuestras cámaras, mirémonos también, porque eso nos anima y nos ayuda. Así que eso les quería decir para comenzar este tiempo. Así que espero que ya tengan su lápiz, su cuaderno y su Biblia en mano. Y vamos a comenzar un poco de esto. Como saben, estamos llevando esta serie de Mientras espero a Cristo. Y el versículo o la porción que vamos a estar analizando en esta mañana es Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 12. El título de este mensaje le he llamado Abunden, procuren y ocúpense. Así que anótenlo porque estos son los puntos que vamos a estar viendo en el mensaje. Abunden, procuren y ocúpense. ¿Ok? Sin más que decirles, vamos a comenzar este tiempo recordando lo que vimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, si vieron el mensaje o si no pudieron asistir, lo vieron en la grabación, hablamos acerca del llamado supremo. Vimos los versículos del capítulo 4 del 3 al 8, en el cual se nos hablaba y el Señor nos llamaba a poder cumplir su voluntad. Usted y yo tenemos un llamado supremo y ese llamado supremo es hacer la voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios, ¿cuál es? Es ser santos así como Él es santo. Incluso el versículo 7 hablaba acerca de que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino que Dios nos ha llamado a la santificación. Entonces, esto es algo que nosotros veíamos la semana pasada y que la santidad no es algo que usted obtiene de un día para el otro y ya, y usted puede seguir haciendo lo que bien le parezca, sino que la santidad es un camino que usted y yo tenemos que recorrer hasta cuando el Señor regrese. Amén. Amén. Eso veíamos la semana pasada. ¿Sí? Y hablando acerca de eso, recordaba un Salmos, que no lo mencioné la semana pasada, el Salmos 32, versículo 8. El Señor nos dice en su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, el Señor nos dice que nos hará entender y nos enseñará el camino en el que debemos andar. Eso es lo que cada vez pasa cuando nosotros nos acercamos a su palabra. Cuando nosotros vamos a Él a escuchar su palabra, sus consejos, su sabiduría, Él nos muestra y nos enseña por dónde debemos de conducir. Y dice que Él fija sus ojos sobre nosotros, que eso quiere decir que Él nos cuida, que Él está pendiente. No hay algo que nosotros hagamos que se le escape de sus manos. El Señor está pendiente de todos nosotros. Y el apóstol Pablo lo habla acerca de que el Señor nos ha llamado a santidad y no a la inmundicia. Pero el apóstol Pablo en estos versículos que vamos a ver va a continuar hablando acerca de algunos temas que son de vital importancia, teniendo como base la santidad. Por eso el capítulo 4, versículos del 9 al 12, es la porción que vamos a estar leyendo en esta mañana. Y quisiera que usted, por favor, abra sus Biblias y lo pueda ver acá también, si así desea, y que podamos darle lectura. Ok, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12. La palabra del Señor nos dice así. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más,
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta es la porción que vamos a estar analizando en esta mañana, hermano. Así que le animo a que me acompañe a orar para pedirle dirección al Señor y que pueda dirigir este tiempo. ¿Ok? Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta mañana, porque a pesar de las dificultades que podamos tener de no poder reunirnos presencialmente, nos das esta oportunidad, Señor, para poder seguir congregándonos como hermanos y aprender juntos de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dirija para poder comprender mucho más de ti y que podamos poner por obra cada día en nuestra vida las enseñanzas que tú nos das, Señor, a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han podido conectar y aquellos que han tenido dificultades, Señor, ayúdales para que no se puedan perder de este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos los que están aquí. Bienvenidos a este tiempo y vamos a comenzar con el último versículo de la semana pasada. La semana pasada el último versículo era el versículo 8 y decía, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Y cuando está hablando acerca del que desecha esto, recordemos que nos está hablando el apóstol Pablo de ese llamado supremo, de ese llamado que todos nosotros tenemos, que es ser santos así como Él es santo. Entonces, este versículo aparece en nosotros para advertirnos y para poder decirnos, hermanos, esto que el apóstol está escribiendo no es algo que hay que tomarlo a la ligera. Esto es algo de suma importancia. Y con este versículo terminamos, pero eso no quiere decir que lo que vamos a leer de aquí en adelante no sea de suma importancia. También es de suma importancia, pero esto, lo que es la santidad, ese llamado supremo, ese llamado a hacer la voluntad de Dios se constituye en esa base que necesitamos para lo que hoy vamos a ver. Por lo tanto, el primer punto de este mensaje le he puesto abunden más y más. Si ustedes se dan cuenta es el mismo título que lo dividí en dos partes. La otra parte también se llama procuren y ocúpense. Y en este primer punto vamos a hablar acerca de abundar más y más. Pero ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de abundar más y más? A mí se me venía a la mente la imagen que ustedes ven ahí, un vaso que se está llenando con agua. Me imagino que ustedes en algún punto de su vida han hecho deporte a tal punto que se han cansado demasiado y han necesitado consumir agua. Así, pero a una necesidad de querer más. ¿Y qué pasa cuando nosotros cogemos y vemos que alguien nos va a servir un vasito de agua y nos da la mitad del vaso de agua? Con toda esa sed que tenemos, esperaríamos que nos dé un poco más. ¿Y qué pasa si nos da solo ese vasito de agua y nos seguimos quedando con sed? Les pediríamos otro vaso más. Y en esa figura se me vino a la mente cuando pensaba en abundar más y más, que queremos más y más eso que necesitamos. Y quizás otros ahorita con el ejemplo que puse están pensando en la comida también, no sé, quizás alguna hamburguesa, que le pongan un pedacito de tocino, usted dice, no me puede poner un poquito más. Quizás en alguna papa, no me puede poner un poquito más de mayonesa, un poquito más de salsa de tomate. Y así usted puede poner el ejemplo que a usted le parezca. Pero cuando hablamos de abundar más y más, por lo general pensamos en algo que nos gusta, en algo que quisiéramos, en algo que quisiéramos más. Pero el apóstol Pablo se dedica a decirle a los tesalonicenses acerca de esto, que necesitan abundar mucho más, pero les habla acerca de este amor fraternal que él ya les había hablado versículos anteriores. Por eso es que quisiera que veamos lo siguiente. Fíjense, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo les dijo lo siguiente a los tesalonicenses. Esto ya lo analizamos, pero es necesario recordar. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses desde el inicio de que ellos se acuerdan sin cesar delante de Dios de ellos por la obra que están realizando, por ese amor, por ese trabajo de amor que están demostrando día a día,
que no es algo teórico, sino que los tesalonicenses han sabido llevarlo a la práctica. Y por eso el apóstol Pablo los recuerda de esa manera. Y en el versículo 7 les dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esto nos muestra que ese amor que practicaban los tesalónicas no era un amor que se quedó solo en la teoría, sino que era un amor que realmente lo ponían en práctica y todas estas regiones, las de Macedonia y Acaya, lo podían ver y podían ponerlo en práctica. Por eso es que si nosotros seguimos viendo qué más habla acerca el apóstol Pablo acerca de esto, nosotros podemos ver que en el capítulo 3, versículo 6, habla acerca de ese informe que recibió el apóstol Pablo por parte de Timoteo. Le dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. El apóstol Pablo les está diciendo, nosotros recibimos ese informe de Timoteo y que ustedes tienen fe y amor. Ustedes realmente están mostrando esto. Y esto es de suma importancia porque en ese entonces analizábamos cómo el apóstol se sentía con mucho gozo, con mucha alegría al ver que los de Tesalónica estaban realmente haciendo lo que deberían hacer, teniendo fe y teniendo amor. Por eso es que la reacción del apóstol Pablo al enterarse de todo esto es lo que ustedes ven en el versículo 2 y 13, en el capítulo 3. Dice que el Señor, fíjense la oración del apóstol Pablo, que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo que causó en el apóstol Pablo el saber que habían hermanos que estaban con mucha fe, con mucho amor, no fue solamente el decirles qué bien, qué buen trabajo, sino que lo primero que hizo el apóstol Pablo fue pedir por ellos delante del Padre. Orar por ellos delante del Padre y decirle, Señor, que ellos puedan crecer aún más y que puedan abundar aún más en amor. Por eso es que esta oración del apóstol Pablo, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el fin de esta oración? El mismo versículo lo dice, el fin de esta oración es que ellos puedan afirmar sus corazones, que ellos realmente puedan estar irreprensibles en santidad delante de Dios. Y vemos cómo esto se relaciona con el tema de la semana pasada. Entonces, hablamos de que esa santidad, de que ese llamado a hacer la voluntad del Señor desemboca en nosotros poder llevar una vida de fe y de amor, en la cual nosotros estamos llamados a abundar más y más, como es lo que veíamos la semana pasada. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, hermanos, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Fíjense cómo el apóstol Pablo llega a ese punto. Estas palabras, no tenéis necesidad de que os escriba, no hablan de un apóstol Pablo enojado. No sé si a usted le ha pasado cuando usted le ha aconsejado algo a alguien, cuando usted le ha vuelto a aconsejar algo a alguien y le ha vuelto a aconsejar algo a alguien y esta persona no hace caso. Ya llega un punto en su mente, quizás aunque no lo diga, que usted dice, ya ni te voy a decir nada. Ya te he hablado, ya te he dicho, ya ni para qué te voy a decir. Pero este no es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, hermanos de Tesalónica, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Estas palabras del apóstol Pablo no son con un ánimo de molestia, sino son con un ánimo de alegría y gozo al saber que los de Tesalónica estaban llevando esa vida. Y quiero en este momento detenerme a que nos preguntemos de quién nosotros estamos aprendiendo a amar. Usted que está escuchando este mensaje, ¿de quién está aprendiendo a amar? Fíjense que los de Tesalónica habían llevado una vida de fe y amor. Y aquí se nos dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿De quién usted está aprendiendo a amar? ¿Quién le está enseñando lo que es el amor a usted? ¿Cómo usted está tratando o cómo usted se está relacionando con otras personas? Los de Tesalónica lo habían entendido. Tenían a Dios como maestro, tenían a Dios como ejemplo. Y por eso es que ellos llevaban esa vida práctica en cuanto al amor. Pero ¿de quién está aprendiendo usted? Quizás está aprendiendo de las películas de Disney,
está aprendiendo quizás de las películas románticas, está aprendiendo quizás de alguna otra persona, incluso de nuestros familiares, algún concepto de lo que es el amor. Los tesalonicenses tenían un buen maestro, tenían a Dios mismo y ellos habían aprendido. Y esto es de suma importancia, hermanos, porque los de Tesalónica no es que tuvieron todo un año de enseñanzas de los apóstoles. Nosotros ya hemos visto que en el contexto de esta carta, el apóstol Pablo con sus colaboradores estuvieron 3 semanas allí. 3 días de reposo, estuvieron escuchando y aprendiendo. Y luego de eso empezaron a perseverar. Y por eso es que cuando Timoteo llega con ese informe, el apóstol Pablo tiene mucha alegría, mucho gozo al saber que ha dado mucho fruto a esta persona. Por eso, hermano, si bien es cierto, hoy usted y yo no tenemos a Dios aquí en persona que nos enseñe, ni aún los de Tesalónica lo tenían, ellos y nosotros tenemos la palabra del Señor. Tenemos la Biblia, tenemos su palabra en la cual nosotros podemos aprender y el Señor nos puede enseñar por la guía de su Espíritu Santo cómo debemos amar y en qué forma debemos abundar más y más en amor. Y además de eso tenemos a la congregación, tenemos a hermanos que procuran cada vez más abundar más en amor para que sean ese ejemplo para nosotros. Por eso, hermanos, los de Tesalónica no mostraban el amor solamente con quienes les amaban. ¿Esto acaso no le suena familiar a usted? A mí me suena muy familiar. A nosotros se nos hace mucho más fácil amar a quienes nos aman, a tener más empatía o tener más apego a aquellas personas que nos tratan bien. De cierta manera, creo que ninguno de los equipos puede decir, no, a mí nunca me ha pasado. No, nosotros empezamos a tener ese apego, ese amor, ese cariño, esa empatía con aquellas personas quienes empiezan a tratarnos bien, empiezan a mostrarnos amor, empiezan a ayudarnos en las necesidades que tenemos. Eso surge de manera natural, pero ¿los de Tesalónica acaso solo hacían eso? Esa es la vida que el Señor nos está llamando a tener. Las palabras de nuestro Señor Jesús son las siguientes. En Lucas capítulo 6, versículo 32 nos dice, hermanos, amigos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y aquí está hablando, cuando habla de pecadores, habla de aquellos quienes no conocen al Señor. Si usted es alguien que conoce hoy del Señor y dice, sí, yo conozco de Dios, sé cómo debería de estar amando, pero no lo estoy haciendo, entonces, hermanos, recuerde las palabras de nuestro Señor Jesús. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y hacerles el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando yo veo a mis hermanos en Tesalónica, veo cómo ellos, en las pocas palabras y el poco testimonio que veo ahí, veo mucha abundancia de amor y cómo el apóstol Pablo mismo estaba muy gozoso por eso. Cuando veo mi vida, y usted mírese su vida, ¿cómo se siente en base a esto que estamos leyendo? ¿Realmente usted sabe que está amando como debería? ¿O usted está diciendo, bueno, la verdad es que yo trato de intentarlo, a mí se me hace difícil, yo tengo personas que son muy difíciles de amar, tengo familiares que me hacen la vida imposible, tengo vecinos que pareciera que me odian, ¿qué hago entonces? Hermanos, hay una respuesta. Si usted cree que está haciendo las cosas bien, si usted cree que está amando y se está esforzando, está procurando hacer lo mejor que puede, hermanos, el consejo del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo para nosotros es este. Hermanos, les rogamos que abunden en ello más y más. Usted entiende esto de abundar en ello más y más. Por eso le puse el ejemplo del vaso llenándose de agua. Es que el vaso no se quede a un cuarto, no se quede medio, no se quede a 3/4, sino que se llene y se rebose de tal manera que nosotros podamos mostrar eso a otros y sea evidente. Y aún sin nuestras palabras se note ese amor que tenemos hacia las demás personas. No les estoy hablando desde una posición como alguien que lo ha alcanzado. Cuando leía esto, aprendía y meditaba y preparaba este mensaje, decía, Señor, quiero orar, así como el apóstol Pablo oraba por sus hermanos para que abunden más y más, pero también quiero orar por mí,
para yo también abundar en amor mucho más, porque lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Porque eso es parecerme más a Cristo. Si usted a estas alturas no se parece mucho a Cristo, hay dos cosas que tiene que empezarse a evaluar. Primero, si realmente conoce a Cristo. Y segundo, que necesita llenarse mucho más de este Cristo que ya conoce. Necesita llenarse de este Cristo. ¿Cómo? Con su palabra, con tiempos como estos, con sus hermanos, mentores, pastores, amigos que te empujen y te guíen hacia ese camino que debes seguir. Hermanos, yo no descarto que hay situaciones en las cuales se nos hace muy difícil mostrar ese amor que Dios nos ha mandado. Hay situaciones muy complicadas dentro de nuestras familias, dentro de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de universidad, pero no es excusa. Necesitamos esforzarnos cada vez más. Nunca es suficiente, hermanos. Siempre podemos dar más cuando se trata de amor. Así que, hermanos, este es el consejo. Anótelo, por favor. Abunden en ello más y más, por favor. Y eso nos da paso al segundo punto de este mensaje que le he llamado procuren y ocúpense. Vamos a ver a qué se refiere con estas palabras. Ya vimos abundar, ahora vamos a ver acerca del procurar y ocuparse. ¿Ok? Vamos a verlo en tres versiones diferentes. Bueno, ya Reina Valera ya lo leímos, pero vamos a verlo en PDT y en NTV. Así que por favor, presten mucha atención para que nos demos cuenta cómo podemos entender mejor esta porción, que para algunos quizás puede ser una excusa de algo que ya vamos a ver más después, pero entendámoslo ya. Palabra de Dios para todas dice así: hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya les hemos dicho antes. Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Interesante versión, ¿no? Vamos a la NTV. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Vamos a coger con pinzas un poco estas porciones para analizarlas y entenderlas muy bien. Primero, vamos a hablar acerca de procurar. Dice que debemos procurar, en Reina Valera dice, y que procuréis tener tranquilidad. No solamente abundar en amor más y más, sino que también procuremos tener tranquilidad. Ojo, mucha atención con este mandato, con este consejo del apóstol Pablo, porque nos está diciendo que procuremos tener más tranquilidad. En otras versiones dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Esas son las palabras en las otras versiones. Esto es un llamado a la acción, hermano. La paz no es algo en lo cual surge de la nada. Y además, en este contexto, no se está hablando de la paz solamente como eso que el Señor provoca en nuestros corazones a pesar de las tormentas, porque esa es la paz que nos da el Señor también, sino que aquí se está hablando acerca de una paz que involucra a otras personas. Si ustedes se dan cuenta por el contexto, nos está hablando de una paz que debemos tener con otras personas. Dice, y que procuréis tener tranquilidad. Hermanos, ¿qué pasa cuando hay algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo que nos empieza a hacer la vida imposible o nos empieza a molestar tanto que se empieza a salir de nuestras casillas y nosotros empezamos ya como que a transformarnos? No sé si a usted le ha pasado, pero esas situaciones pasan, sí pasan, hermano. En todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, sí pasan. Pero ojo con el consejo y el llamado del Señor para nosotros. Procuren tener tranquilidad. Vamos a irnos a otros pasajes que también nos hablan acerca de esto. Nos dice Efesios 4, 26 al 27, que podemos airarnos. Es algo natural que nos va a pasar, enojarnos, disgustarnos por algo que no nos gusta, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, cuando nosotros empezamos a enojarnos con personas por diferentes situaciones, si usted empieza a
hacer que crezca este sentimiento y no soluciona las cosas a tiempo, esto va a producir en un resentimiento, en una enemistad y puede producirse hasta un odio, cosas que Dios no le ha llamado a tener. Dios le está llamando a procurar estar en paz con todos, estar tranquilo. Por eso Romanos 12, 17 y 19 nos dice, hermanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, qué difícil es poner en práctica este versículo, esta porción. Qué difícil, pero es el llamado del Señor para nosotros. Ojo que tenemos como base la santidad, eso que Dios nos ha llamado a tener. Y como base de la santidad debemos abundar más y más en amor y procurar estar en tranquilidad, procurar estar en paz con todo. Por eso es que dicen, cuanto dependa de usted, esté en paz con todo. O sea, que usted no sea ese que le echa más leña al fuego, que usted no sea ese que está detonando la bomba de la enemistad, sino que usted sea ese que está apagando la mecha de la dinamita, sino que usted sea el que esté echándole agua a ese fuego, que usted sea el que tranquiliza la situación, el que apacigua. Hermanos, ese es el llamado para nosotros. No olvide que debe vivir en paz, procurar en cuanto dependa de usted. Si bien es cierto, usted se va a esforzar por procurar vivir en paz, eso no significa que inmediatamente las personas a su alrededor lo van a dejar en paz a usted. No es algo que necesariamente va a pasar, pero en cuanto dependa de usted, por favor, esté en paz con todos. Por eso, la siguiente palabra, el siguiente versículo, la siguiente parte del versículo dice, ocúpense en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En manos, en otras versiones dice, preocúpense en sus negocios y en trabajar. En otras versiones dicen, dedíquense a esos negocios y a trabajar. Y usted me puede decir, Luis, pero si yo me dedico a mis negocios y a trabajar, y el reino de los cielos, ¿dónde los dejo? ¿Y cómo cumplo mi tarea de ir y hacer discípulos? ¿Cómo cumplo mi tarea de poder engrandecer el reino de los cielos y ser ese agente que ayude a otros para que puedan llegar a Cristo? Hermano, quiero que nos quitemos de nuestra mente de que el único trabajo digno o trabajo que el Señor honra es un trabajo de pastor, un trabajo de misionero, un trabajo de evangelista. O sea, no, hermano. Todas las profesiones, las cuales cada uno de nosotros podamos tener aquí o que vayamos a tener, las habilidades, los talentos, nos van a llevar a lugares, a situaciones, a momentos en los cuales podemos hablarles a otros de su palabra. Podemos llevar a otros a Cristo, hablándoles de su evangelio, de la necesidad del arrepentimiento. Por eso, hermano, no encasille solamente en que un pastor, misionero, evangelista es el único que está aportando para el reino de los cielos. No. Todos nosotros estamos llamados a aportar para el reino de los cielos y no lo necesariamente la economía. Eso es algo que ya se debe sobreentender, que todos como hermanos debemos de poder ayudar económicamente. Hablo acerca de nuestra labor, de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Pero fíjense en algo. Cuando dice ocúpense de la manera que les hemos enseñado, que les hemos hablado, en mi mente, en lo que conozco del Señor, no se me despega de lo que está escrito en estos versículos que ustedes están viendo. Y todo lo que hacen, ya sea de palabra, de hecho, háganlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermano, es necesario comprender estas cosas. Aquí no se trata de dos bandos. Aquí no se trata de los que están trabajando en una ingeniería o siendo doctores en algún campo de la ciencia, diciéndole a los que son pastores, misioneros o evangelistas, ustedes no trabajan, solo yo soy el que trabajo, porque yo estoy acá en un trabajo de tiempo completo y todo. O sea, hermanos, ambas personas, tanto lo ministerial, los que trabajan en una empresa, los que trabajan emprendiendo, en diferentes maneras en cómo puedas tú generar recursos, hermanos, todo eso es trabajo para el Señor.
y todo eso va a servir para poder llegar a más personas y que el reino de los cielos pueda engrandecerse. Ahora, este versículo sí hace énfasis en una actividad de trabajo que pueda generar recursos. Este versículo sí hace énfasis en que nosotros debemos ocuparnos en los trabajos y los negocios que puedan generar recursos. Esto no está siendo un llamado, hermanos, y por eso les decía que lo vamos a coger con pinza. No está siendo un llamado para que nosotros nos vayamos hacia el Dios del dinero, queriendo siempre más, siempre más, siempre más. No, aquí está hablando acerca de que nos ocupemos de estas cosas, o sea, de estos negocios, de estos trabajos, así como el Señor nos ha mandado que todo lo hagamos para Él, para que podamos llegar a otros por medio de estos trabajos, para que podamos llegar a otros. Por eso es que, hermanos, aquí no hay dos bandos, como les decía. No es que el que trabaja en una empresa y el que trabaja a tiempo completo, siendo pastor, misionero, evangelista, es más el uno que el otro. Los dos deben de trabajar como para el Señor, aún con sus habilidades, dones y talentos que el Señor les ha dado. Y también hay personas que hacen de lo uno y también hacen de lo otro. El Señor ha dado a cada uno conforme a sus capacidades y debemos de ponerlo en práctica y hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso, hermano, ¿cuál es el fin de todo esto? El apóstol Pablo mismo lo dice, el versículo 12. ¿Cuál es el fin? De poder abundar más y más en amor, de poder procurar estar en paz con todos y de poder ocuparnos de los negocios y de los trabajos. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que nosotros nos conduzcamos honradamente, o sea, que nuestra actitud sea de ser honrados en todo lo que hacemos con los de afuera. En otras palabras, que podamos ser ejemplo, que podamos mostrar ese carácter del reino de los cielos en el lugar donde nos encontramos y que eso pueda ser de ejemplo para que otros conozcan de su palabra. Y luego dice, y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, esta última parte, por si acaso lo vayamos a malinterpretar, no está haciendo un llamado a que nosotros seamos autosuficientes y que nosotros no consultemos a nadie, no le pidamos ayuda a nadie, no está hablando de eso. Esta parte final está hablando acerca de aquellos quienes no conocen del Señor. Este versículo lo que nos está haciendo énfasis es tú como un creyente, como alguien que conoce del reino de los cielos, que conoce las normas del reino, tú procura, ocúpate, abunda más y más en amor, sé esforzado en tu trabajo, sé esforzado en esos lugares donde te encuentras para que tú puedas ayudar a otros. Y no tenga otra persona que decir, no, pero si tú estás ahí con tu Dios y aún así me pides ayuda a mí. O sea, no quiero que se malinterprete esto. Esto no es un llamado a ser autosuficiente. Este es un llamado a que nosotros como creyentes, ocupándonos de lo que debemos ocuparnos, seamos ayuda a otros para que puedan llegar al reino de los cielos. Por eso, hermanos, esto no se aleja de lo que nuestro Señor Jesús nos dijo en Mateo 5, 14 al 16. No lo tengo en las diapositivas, pero quisiera que lo anote y lo busque, por favor. Con eso vamos a terminar. Mateo 5, 14 al 16. ¿Ya lo encontró? Mateo 5, 14 al 16. Nos dice lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que más claro que ese último versículo no lo puedo decir yo. El Señor nos manda a que nos ocupemos de nuestros trabajos y negocios para que esas obras, para que esa luz alumbre a aquellos que no conocen y puedan llegar al conocimiento de Cristo también y puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Por eso, hermanos, este mensaje le llamé abunden, procuren y ocúpense. Abundar más y más en amor. Procuren estar en paz y vivir tranquilos con todos en cuanto dependa de ustedes. Y ocúpense en sus trabajos y negocios con los dones, talentos y habilidades que el Señor les ha dado. Y aún los que aún no tienen algo, emprendan, piensen, pídanle sabiduría al Señor para hacer algo que pueda generarles recursos y también pueda aportar para el reino de los cielos. No se rindan. El Señor nos manda esto, teniendo como base la santidad. Y todo esto que hemos visto es mientras esperamos a Cristo, hermano.
No se trata de que es una esperanza en la cual nos quedamos en una hamaca esperando, meciéndonos de un lado al otro hasta que el Señor venga. Mientras el Señor venga, tenemos que abundar más y más en amor, tenemos que estar en paz con todos y tenemos que ocuparnos de las cosas que tenemos aquí en la tierra para gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar entonces para darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y porque en esta mañana nos has enseñado que debemos de abundar más y más en amor, Señor. Aquel maestro perfecto eres tú. Tú nos enseñas, Señor, y el mayor ejemplo es de Cristo en la cruz. Y aún, Señor, la vida que tuviste en esta tierra nos muestra cómo interactuar con las demás personas, Señor. Padre, en lo que Él procure, Señor, de nosotros, mientras esté en nuestras manos, debemos de estar en paz. No echar, Señor, más leña al fuego, sino echar agua, Señor, para que esto no se intensifique, sino estar en paz con todas las personas a nuestro alrededor. Y asimismo ocuparnos, Señor, de aquellas cosas que nos has encomendado en esta tierra, para que aquella luz, Señor, alumbre delante de los hombres y tu nombre sea glorificado. Gracias por este tiempo, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo.